RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Saludos, ¿qué tal están? Feliz año. Antes que nada, 2026 va a ser un año de reajuste en el tablero global. En el mundo de los intereses, la paz se ha convertido en un activo con rédito económico. Aumenta la diplomacia del amiguismo, de la afinidad ideológica ante un aumento preocupante de la impunidad también, del intervencionismo militar. En 2026, en este año que acabamos de estrenar, se intensificará el rearme tecnológico y militar. Tenemos por delante 12 meses de geopolítica brutal, o eso dicen los expertos. Nos espera una nueva normalidad con la violencia política y no política disparada. Comenzamos. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Si hablamos de los retos del mundo en 2026, tenemos que mirar a Washington y a la administración americana con el nuevo corolario Trump, que dice eso de America First, un multilateralismo cero, si quieren. Por cierto, está a punto de cumplirse un año también de su segundo mandato. De la estrategia de Trump en el nuevo año que comienza nos va a hablar, y de otros temas, nuestro analista político Daniel Bassandé, nuestra firma invitada de hoy. El año 2025 ha consolidado el realismo en las relaciones internacionales, marcando el fin de la hegemonía liberal y el comienzo de una nueva pugna entre potencias globales. El principal objetivo de estas potencias es garantizar su supervivencia y modificar las reglas del juego a su favor. Donald Trump heredó una administración en plena confrontación con China, una nación que aspira a convertirse en la nueva potencia hegemónica. La política exterior de Trump busca frenar los avances de China, adaptando un enfoque mucho más agresivo y autoritario. Sin embargo, durante el último año, Trump no ha logrado resolver los conflictos en Ucrania ni en Oriente Medio, especialmente en Gaza y la pugna con Irán, lo que le han impedido centrarse plenamente en Asia, donde se decidirá el futuro de la hegemonía mundial. Además, Trump no tiene autonomía estratégica frente a líderes como Netanyahu o Putin. Mientras las negociaciones de paz siguen estancadas y el presidente cae en las trampas tendidas por estos dos, China continúa avanzando con su propia agenda. Por ello, Trump empieza a distanciarse de los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio y ajusta su estrategia siguiendo los principios del realismo, enfocar sus esfuerzos en el hemisferio occidental, imponiendo su agenda sobre los países aliados y aquellos bajo la influencia de China. De este modo se entiende su confrontación actual con Maduro, su agenda ideológica en América Latina y los acuerdos con naciones asiáticas y miembros de la OTAN. Cuanto más obstáculos se encuentre fuera de su esfera de influencia, más se refugiará en su propia zona de poder. De cara a 2026, será crucial observar las líneas rojas que tracen los líderes mundiales, especialmente Donald Trump. Es posible que repita los errores de sus predecesores Obama y Biden, cuando Obama no cumplió su línea roja en Siria en relación con las armas químicas y cuando Biden retiró las tropas de Afganistán. En este sentido, Putin aprovechó la oportunidad para avanzar en el escenario internacional. En el caso de Trump, aquí su línea roja es Taiwán. La gran incógnita es cómo reaccionará Estados Unidos si China finalmente alcanza sus objetivos respecto a Taiwán. Por ello, hay que estar muy pendientes al lenguaje y los comunicados. Cada acción tendrá una reacción y cualquier línea roja no cumplida será percibida como un signo de debilidad. Para reflexionar sobre la agenda económica global en 2026 y los principales retos que tenemos por delante, hoy nos acompaña Carlos Arenas, es doctor en Economía, profesor universitario. Bienvenido, feliz año, Carlos, por cierto. Vamos con la primera cuestión. Tras la recuperación posterior a la pandemia y el shock inflacionista hasta 2023, que ha obligado a endurecer esa política monetaria, asistimos ahora a la economía global, cómo se está enfriando, ¿no? La OCDE habla de pasar del 3,2% en 2025 a un 2,9% en 2026. Hay un ligero frenazo. El reto es desacelerar, podemos decir, pero sin caer en el precipicio. ¿Qué tal, Marta? Sí, ahora tenemos un escenario por delante, no es del todo sencillo. Tenemos por un lado la inflación que no acaba de estar totalmente controlada en muchos países. El último dato de Estados Unidos ha sido muy bueno.
Pero sí que es verdad que las perspectivas tampoco son tan halagüeñas. Es decir, Europa, en muchos de los países de nuestro continente, vemos tasas de crecimiento muy, muy bajas. Y es verdad que las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sí que dan para la economía mundial este año un 3%, cerrar en un 3% en el año 2025, este año que ya es el pasado, y para 2026 un 3,1%. Pero para las economías avanzadas estamos hablando ya de tasas del 1,5, 1,6%. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tipos de interés a ver qué hacen los bancos centrales. Vamos con la segunda cuestión. Hace un año llegó Trump a la Casa Blanca y sus aranceles no han ayudado, desde luego, a tranquilizar el comercio ni las bolsas. Hemos visto en los últimos meses a Alemania esquivar la recesión, China se recupera poco a poco y la mayor expansión sigue liderando la India. ¿Cómo afecta todo esto a los bienes, a nuestros servicios, inversiones, al consumo? Pues efectivamente, Trump la verdad es que ha entrado como un elefante en una cacharrería. Y Alemania efectivamente también ha sufrido mucho, pero no solo Alemania, muchísimos otros países. Y Alemania ha estado tonteando con la recesión, lleva estancada muchos años. China se recupera, pero tiene todavía ahí un mercado inmobiliario que no acaba de recuperarse. Y efectivamente hay otros países del sudeste asiático, incluido la India, que tienen unas tasas de crecimiento muy grandes. Esto, desde luego, para nuestros bolsillos se nota en forma de mayores precios de bienes y servicios importados, quizá más inversión yendo hacia otros lugares que no son Europa y, por supuesto, con menor capacidad adquisitiva para nuestro consumo. ¿Persistirán en 2026, Carlos, las tensiones arancelarias? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace. Yo creo que sí que van a seguir las tensiones arancelarias, pero con una rebaja muy importante del ruido de mercado. Es decir, ya lo gordo parece, o quiero pensar, que ya ha pasado. Ahora bien, la inflación veremos cómo se mantiene. Parece que se está logrando dominar, aunque no del todo, en muchas economías. Va a seguir aumentando y mucho la deuda de los países, pero mucho. Y eso es un peligro muy serio y ahí vemos las TIRES de largo plazo cómo están repuntando. Y también los precios de la vivienda. Por desgracia, en España no estamos en un modo burbujístico, sino en una falta de oferta que va a tensionar todavía más los precios. Algunos hablan incluso de una burbuja por la IA. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Cómo lo ves? Bueno, cuidado con decir que hay burbuja, porque atendiendo a los resultados empresariales no existe tal burbuja. Es decir, los precios a los que cotizan las principales tecnológicas de inteligencia artificial están perfectamente alineados con los beneficios que están obteniendo. Claro, así ahorrar difícil, ¿no? La tasa de ahorro en España está por debajo de la media europea, lo recordamos. Pues sí, la verdad es que ahorrar cada vez es una tarea más difícil. Y eso que en España tampoco es que estemos ahorrando poco, ¿eh? O sea, la tasa de ahorro media de España es del 12,41. Pero es verdad que si nos vamos a ver la de la Unión Europea, nos encontramos una tasa del 15%, de la zona euro del 15,5% más o menos, y países que estén por debajo de nosotros, pues Grecia y Polonia, bueno, y Portugal, aunque está casi como nosotros. Entonces sí, estamos por debajo de la media y además parte del ahorro que tenemos en nuestro país es una cosa conocida como el ahorro forzoso. Es decir, no es que ahorremos porque luego queramos invertir o no sepamos muy bien qué hacer con ese ahorro, sino que muchas veces no podemos consumir tanto como nos gustaría por el aumento de precios. O sea, que cuidado también con ese tipo de ahorro. O sea, no solo tenemos una baja tasa de ahorro, sino que en general no es el ahorro más deseable. Carlos Arenas, doctor en Economía, gracias por acompañarnos en Tablero Global, lo mejor para 2026. Pues abrimos nuestra mesa de debate. Vamos a reflexionar sobre estos retos en el tablero global para este año 2026 que acabamos de estrenar y lo vamos a hacer con Manuel Gazapo Lapallese, profesor de Relaciones Internacionales de la Camilo José Cela y de la UNIR. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer. Feliz año a todos. ¿Hemos entrado bien? Fantásticamente. ¿Te tomaste todas las uvas? Por supuesto. Así me gusta. Sí. Vamos al otro lado del tablero. Teniente General retirado Rubén García Servet, otro amigo del programa, experto en seguridad y defensa.
Teniente General, ¿cómo estamos? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! El año se presenta con un color mejor que el anterior. Eso es lo que queremos todos. Bueno, os voy a lanzar la primera pregunta porque desde luego las previsiones no son buenas. Siento decirlo, pero es así. CIDOB, que como sabéis pues es un think tank muy reconocido en España y en el mundo, ha dicho que nos enfrentamos a una geopolítica brutal este año, si no la tenemos ya en los últimos meses, llena de incertidumbre, dividida en áreas de influencia. ¿Lo veis así? Bueno, el mundo siempre ha sido complicado. El factor que yo creo que puede ser determinante, y ahí hago una llamada a la esperanza, es que efectivamente nosotros, Europa, por una vez, y ya de una vez por todas, tomemos en nuestras manos nuestro futuro. O sea, la clave del mundo convulso y de que empieza a ser más tolerable, más razonable, más controlable, no está fuera, no es Trump, no es Putin, somos nosotros. Que demos el paso para, de alguna forma, tomar las decisiones que puedan asegurar a las nuevas generaciones un mejor enfrentamiento con los problemas que nos rodean. Bueno, al final muchas veces dicen que de una crisis uno puede salir más fuerte. No sé si estás de acuerdo, Manuel. Sí, estoy de acuerdo, Marta. Creo que la Unión Europea es un gran ejemplo de cómo ante circunstancias o escenarios muy poco prometedores pues hemos conseguido dar la vuelta y tener esas famosas huidas hacia adelante, ¿no? Ojalá la Unión Europea pudiera ser este 2026 un actor más proactivo para intentar no tener que esperar el golpe para reaccionar. Tenemos oportunidades, pero es verdad que los escenarios tanto a corto, medio o largo plazo no son nada prometedores. Esa previsión del CIDOB es cierta, es una geopolítica brutal donde la Unión Europea no solo se juega qué quiere ser, si es un global player o no, sino que se juega su propia razón de ser para con sus propios ciudadanos. Sobre todo, claro, mirando las últimas elecciones, las que tenemos en el calendario también por delante, saliendo de Europa, mirando al mundo, vemos cada vez más regímenes autocráticos, ¿no? No lo tengo eso yo tan claro. ¿No? La evolución ha sido evidentemente cada vez menos democracia, pero no tengo yo tan claro que los resultados últimos, más las de las elecciones que vienen en 2026, vayan necesariamente a ir en esa dirección. Vamos a verlo. Uh-huh. Yo aquí lo que echo de menos, y en fin, un poco lo que cuando hablo de esperanza, la esperanza, Unión Europea, es una vuelta de tuerca ética. O sea, tenemos que volver a poner la ética encima de la mesa. Y en segundo lugar, una vuelta a los principios originales, dejarnos de ese globalismo absurdo que nos lleva al caos analítico más absoluto y volver a los temas importantes del día a día para los ciudadanos, empezando por los temas de seguridad, que tienen que estar encima de la mesa. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo en que no hay más regímenes autocráticos? Desde el punto de vista estadístico, no hay como tal. Lo que sí vemos, y es muy palpable, Marta, es que hay una tendencia hacia el autoritarismo, hacia la consolidación de regímenes que dicen ser democráticos porque llaman a las urnas a sus ciudadanos, pero no deja de ser un lobo con piel de cordero. ¿Hay populismos? Hay populismos de extrema izquierda, de extrema derecha. Tenemos la República Popular China, donde hay un control absolutamente férreo dictatorial por parte del partido de Xi Jinping. Lo vemos en la Rusia de Putin. Lo vemos también en algunos de los países muy hermanos de España, en este caso Latinoamérica. Lo vemos en Estados Unidos con esa tendencia autoritaria en pleno 2026 por parte de Donald Trump. Por lo tanto, sí que, aunque 2025 lo hayamos cerrado y no haya datos reales que confirmen un aumento masivo de dictaduras, sí que tenemos y así lo han llamado la atención los índices internacionales, una caída de la salud y de la estabilidad de las democracias, de la transparencia. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, imagino que a vosotros también, es la impunidad internacional. Parece que ya no hay reglas, que no hay derechos y que aquí cada uno, sobre todo los fuertes, pueden hacer lo que les da la gana. No sé cómo valoráis, hemos acabado el 2025 con esa estrategia de seguridad nacional, hablaba yo, el corolario Trump en Estados Unidos. ¿Qué define los 3 próximos años, también este 2026, ¿no?, en el mandato de Trump? Yo lo encajo ese tema que comentas, que efectivamente es muy preocupante, en una crisis del derecho en su globalidad y, por tanto, dentro del derecho internacional, ¿no? Es como si las reglas, que son el derecho, a las cuales debe estar sometido el poder, se relativizan. Hablo de Rusia, hablo de Israel también, con ese derecho a defenderse, sí, pero la proporcionalidad no existe, ¿no? Las víctimas no existen. Y a las propias democracias, dentro de las propias democracias, dentro de nuestras sociedades, es como si el derecho pasara de ser un límite real al poder a algo indicativo. Uh-huh. Entonces, si el derecho internacional
que nunca ha sido totalmente exigible, pierde totalmente la capacidad de regular el mundo, estaremos peor, sin lugar a dudas. Bueno, y en un 2026 en el que Estados Unidos cumple 250 años de su independencia, no sé si hay que volver un poquito a esos valores también, ¿no? No lo sé, ¿eh? Bueno, posiblemente. Lo que está claro es que Estados Unidos ha visto que determinadas estrategias que empezaron con Barack Obama, esa especie de liderazgo desde atrás, de leadership from behind en inglés, continuado por otros tantos hasta el día de hoy, no le ha funcionado demasiado bien porque ellos, Marta, no querían seguir gastando dinero, no querían seguir interviniendo en guerras y en geografías, en coordenadas muy lejanas porque les tenía un coste económico y político para ellos, pero han visto que el no hacerlo ha provocado que ese vacío estratégico pues lo rellenen otras potencias adversarias, como puede ser China, Rusia, o que el propio sur global, ahora que está en boca de todos, se haya movilizado y haya puesto sobre la mesa una alternativa. Lo que está claro es que Estados Unidos, y por ende todos los socios del mismo, de Washington, la Unión Europea, etcétera, etcétera, España, pues veamos que el mundo está cambiando y donde esos valores, viniendo un poco hablando de lo que hablábamos del derecho internacional, pues eso ya no vende tanto, no interesa tanto, incluso preocupa muy poco. Antes a los grandes líderes o a los líderes medianos les preocupaba que quizás violar una norma del derecho internacional pudiera conllevar una sanción económica, una presión arancelaria, una marginación en algún foro internacional. Ya da igual, ¿no? Ahora ya da igual. Y eso provoca que también Donald Trump u otros digan, pues apuesto por un realismo muy ofensivo, muy dramático, pero también que puede ser un poquito torpe en el largo plazo. Es un realismo un poquito miope. Estados Unidos mira a América con esa gran flota que quiere construir Donald Trump. No le va a dar tiempo a ver tantos buques terminados, mirando al Pacífico, olvidándose de Europa. Estamos ante una desorientación estratégica en Europa. Rubén, tú decías que debemos de volver a la esencia, a valores como la seguridad. Me gustaría saber a qué riesgos de seguridad y ciberseguridad se enfrenta Europa. Y Manuel, tú que eres experto en terrorismo, también de terrorismo. Bueno, pues tenemos todo tipo de riesgos, desde guerras calientes, guerras híbridas, terrorismo, crimen organizado, cuidado con él. Sin duda alguna. La inmigración, que es una amenaza a la seguridad, inmigración descontrolada, se entiende, naturalmente. Y luego, yo hago una llamada doble y vuelvo a insistir a que tenemos que volver a una Unión Europea fundamentada sobre principios éticos. No se puede admitir lo que estamos viendo, ¿no? Y en segundo lugar, hay elementos del dossier que desde aquí son existenciales. O sea, hay que poner encima de la mesa qué hacemos con África. No se puede mirar para otro lado, porque es nuestro entorno cercano, y afrontar esos problemas. O sea, yo creo que los temas de seguridad y de defensa de los países de la Unión Europea tienen que estar en este 2026 radicalmente sobre la mesa. Tenemos que ser capaces los países europeos, porque en un mundo globalizado por nosotros solos no podemos hacer nada. Tenemos que poner en común nuestros riesgos comunes, ¿no? Y empezar a hacer las cosas como hay que hacerlas. O sea, dejarnos de aspiraciones absolutamente irrealizables y empezar a concretamente asegurar que la vida de los ciudadanos entra dentro de parámetros racionales. Pero fíjate todos los frentes, más armas, más tropas, más IA, guerras híbridas, África, Rusia. ¿Qué hacemos con la OTAN? Si nos quedamos sin... Porque realmente yo creo que Estados Unidos ha demostrado ya hace tiempo que aliados, desde luego fiable, no es terrorismo. Madre mía. La parte del terrorismo parece que solo nos llama la atención, como puedes pensar, Marta, o nuestros oyentes lo sabrán aquí en Tablero Global, cuando tenemos un gran atentado que afecta a una infraestructura crítica o afecta a una zona sensible, que puede ser un museo, un mercado navideño, ahora que hemos finalizado esta etapa. Que han anulado muchos mercados navideños en Europa, no solo en Alemania, en muchos sitios, por este tema, ¿no? Correcto, porque preocupa la idea de que ese terrorismo de teología yihadista, es decir, ese terrorismo que se afilia o dice defender el Islam desde una perspectiva salafista, pues claro, hemos visto esos atentados de baja complejidad que han arrasado Europa durante los últimos 10 años. Pero es que no es solo ese problema del terrorismo de índole salafista que se radicalizan aquí, sino que también tenemos un problema que lo hemos visto en España recientemente, de un terrorismo aceleracionista, supremacista blanco o de extrema derecha, para entendernos. Un terrorismo que es endógeno, que está aquí, que tiene mucho que ver con los propios valores europeos, mal interpretados,
o con los valores norteamericanos correctamente tergiversados en pro de un interés. Ojo a esto, ¿eh? Claro, es decir, hemos visto cómo aquí se ha dado un golpe fuerte a D-Base, a la base, pero hemos visto cómo grupos de extrema derecha que hablan de la teoría del gran reemplazo, de que aquí hay un gran corrientes de migración, como nos decía Rubén, que vienen a Europa con el supuesto objetivo de reemplazar a la gente, de generar una especie de genocidio blanco que esté callado. Ese terrorismo se alimenta del otro, por ende hay una retroalimentación, y esto da mucho impulso también a determinadas políticas extremistas que estamos viendo también que están al otro lado del Atlántico. Y eso es un problema muy real. Aunque sus atentados no sean tan notorios o tan dañinos, están aquí. Bueno, ese odio al de fuera está ahí, ¿eh? Y va creciendo. Forma parte del alma humana. Es que estamos aquí descubriendo la pólvora, ¿no? Forma parte de la alma humana. Precisamente el gran avance, ¿no?, de la humanidad consiste en atenuar esas tendencias que lo son al conflicto y a la guerra, para conseguir convivencias pacíficas, y por tanto en lo que supone violar esos principios aglutinadores, no hay que dar ni un paso atrás, ¿no? Y ahí se están cometiendo errores graves. Hay una acción-reacción que la vamos a ver en los próximos años en Europa, salvo que tomemos medidas importantes. Ahí quiero poner un ejemplo en nuestro entorno cercano de cosas que son muy virulentas, que no tienen la suficiente repercusión mediática y que sin embargo pueden estar en la base de lo que estamos viendo aquí. Yo me refiero, por ejemplo, al genocidio, que ese sí que es un genocidio absoluto de cristianos en determinados países de África, ¿no? Y no se habla. Y no se habla muy poquito. Y no se habla. Más bien no se habla. Y sin embargo, en esas bases terroristas, yihadistas, está ahí, ¿no? Y es nuestro problema. Lo que pasa es que, bueno, miramos para otro lado. En Asia, ¿cuál creéis que es el gran reto? Todo el mundo habla. Mira, yo tengo amigos que trabajan para el gobierno de Estados Unidos, en la Navy americana, y están reforzando, lógicamente, las bases americanas en el Pacífico. Se está tensionando la situación en China, en Taiwán. No sé si para 2026, para este año, veis algún movimiento o algo que pueda pasar en el Pacífico. Estados Unidos se va a volcar en el Pacífico también, ¿eh? Sí, Estados Unidos le preocupa y mucho, ya no solo Taiwán, sino todas las corrientes económicas, toda la corriente de tráfico mercante que está allí, y evidentemente ese es un foco de tensión que va a estar hasta en 2024, ha estado en este reciente final 2025 y va a estar en 2026, pero no me preocupa tanto, Marta, porque antes o después eso puede acabar estallando, es la famosa patata caliente, pero apuntar a que es el gran riesgo del sudeste asiático pues sería muy fácil. Creo que en el sudeste asiático hay una serie de conflictos muy serios entre India y China, porque hay unas tensiones fronterizas fuertes, son potencias que intentan luchar o intentan quitarle el cetro del poder a Estados Unidos, son potencias revisionistas, son potencias revanchistas, son potencias muy notorias en su capacidad económica. India ya es el país más poblado del mundo, ha superado en población a China, su capacidad desde el punto de vista de la industria, de los laboratorios, de la farmacéutica, la biotecnología, es potente. Hay problemas grandes entre esos dos países. Y luego, lo que nos olvida es que también hay una cosa que se llama el Ártico, o el Polo Norte, y ahí hay una lucha de intereses potente. Bueno, vamos a hablar de Groenlandia, por supuesto, bueno, claro que sí. Claro, es que vemos que parece ser que está ahí, y es verdad, es una zona de tensión, la principal, donde está el foco de la atención de la administración norteamericana, y ahí hay un choque Estados Unidos-China, pero es que el choque de Estados Unidos-China puede ser en el corto plazo verdaderamente en el copete del planeta, arriba. Puede ser arriba. Ojo, porque la gente se sorprende mucho cuando decimos, solo hay que mirar a la historia y veremos que no es tan raro, que Estados Unidos propone comprar Groenlandia. Esto puede, a día de hoy, tener una visión. Vamos a ver, Alaska, gran parte de lo que hoy es Estados Unidos se lo compró a España. Esto está ahí, ¿no? Esto ha pasado otras veces, así que es normal que yo creo que Donald Trump se está inspirando mucho en finales del 19 para su política exterior, ¿no? Volvemos a un momento anterior en la historia en el que eso ha existido. Pasa que nos choca porque parecía que habíamos creado un sistema diferente en el que esas cosas no ocurrían, pero volvemos ahí. No quiero dejar pasar la ocasión de Asia. Asia, el tema es China. No hay que dar vueltas. Es China. Porque es un modelo alternativo en el que los derechos humanos no están en la ecuación. Y para ser consciente del problema, basta con hablar a todos los vecinos alrededor de ese país,
que están aterrorizados. Entonces, no es solamente el tema de Taiwán, no es solamente el tema del Ártico, que también, ¿no? Es un poco un país que genera una incomodidad en todos los países de su alrededor. Por su hermetismo, por su régimen político. Porque por el régimen político, en el cual, como digo, los derechos individuales no forman parte de la ecuación. Entonces, eso es un tema preocupante, sobre todo para las democracias, en el cual representa efectivamente, incluso para nuestra población, sobre todo la población más radicalizada, un modelo alternativo al nuestro. Y es un modelo, como digo, en el que la libertad no tiene nombre. Uh-huh. ¿Cómo lo vemos? El tema de, no sé, en cuanto Australia tiene algo que decir, por ejemplo, porque siempre nos olvidamos un poco de las antípodas, pero Australia tiene un potentísimo ejército y no sé si ahora mismo sigue siendo un aliado fiel, igual que Reino Unido a Estados Unidos. No creo que ahora Estados Unidos tenga ningún aliado fiel por una cuestión de enamoramiento o de fidelidad a ningún tipo de política exterior en absoluto. Creo que son intereses económicos, como han sido siempre. En un momento dado en el que tenemos un mundo donde cada país, es verdad, como decía Rubén, tienen una serie de amenazas y riesgos que hay que afrontar juntos, tampoco implica que tengas que estar de acuerdo con una política exterior que tenga que ser homogénea en todos los países. Por lo tanto, yo creo que es interesante diversificar y entender que las formas de ver la realidad, el tablero global, el tablero geopolítico, son diferentes conforme a los diferentes stakeholders o actores con los que podamos dialogar. Merece la pena abrir un poquito la mente y escuchar otras perspectivas, porque, por ejemplo, ahora Australia, que vimos que a finales del 25 sufrió un atentado yihadista, y de repente salió de ese ensueño donde parecía que allí no ocurría nada. Totalmente. Las políticas securitarias, las políticas armamentísticas son interesantes de escuchar y de valorar, y no solo centrarnos en lo que ocurre en Washington o en New York. Bueno, tomamos nota para todo el año. Haremos los deberes. Os voy a pedir, como siempre, la recomendación de un libro o una peli sobre este tema. Lo bueno es que tenemos 363 días por delante para analizar todo lo que vaya pasando. Rubén, recomiéndame un libro o una peli. Una película de 2014 que en el tema de Siria, ¿no? Para mí, Siria representa el centro de las contradicciones que estamos viviendo hoy en día. Hay una película que se llamaba Silver Water. Era un autorretrato de Siria, ya digo, de 2014. Vale. Interesante. Vale, la veremos. Yo por mi parte os recomendaría dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una la podemos disfrutar ya y otra hay que esperar muy poquito, que está en ciernes. La primera es Hollywood Woodgate, es decir, la salida de Hollywood por parte de Estados Unidos, de cómo abandonamos Afganistán. Creo que funciona muy bien, la podéis ver. Desgrana la barbaridad de los talibanes, no va a dejar indiferente a nadie, vale. Y más allá de películas o de guiones, está muy bien narrado. Y a nivel de lectura, para nuestros oyentes, va a salir dentro de muy poco Turquía y su proyección internacional en el siglo XXI por parte del CSEDEN. Y es interesante porque es un país muy cercano a España, socio fundamental de la Unión Europea, dolor de cabeza también porque parece que lo integramos, que no lo integramos, que negociamos, que le damos dinero para frenar las corrientes migratorias, y es un actor inquietante para la OTAN, para Rusia, para Estados Unidos. Un libro sobre Turquía muy interesante para este 2026 y para los años venideros. Ya tenemos también regalo de Reyes, me encanta. Tengo una sorpresa para vosotros. No es fácil poder hacer este programa en Navidad y el primer viernes del año. Y tengo una sorpresa, porque nos quieren felicitar el año. A lo mejor os suenan sus voces, no sé, son líderes mundiales. Hello, I am Donald Trump y quiero desearos un Happy New Year para Tablero Global, porque Tablero Global es mío. Hola, soy Nicolás Maduro y os deseo a Tablero Global que 2026 sea un año revolucionario y lleno de peace, peace not war. Yes, peace, peace forever, peace for 2026, 20 para el año nuevo. Hola, soy Javier Milei, desde Argentina para el mundo, para el Tablero Global, que 2026 nos traiga buenas cosas y sobre todo que saquemos la motosierra para barrer a los cucas inmundos y parásitos mentales. ¡Viva la libertad, carajo! Como presidente del gobierno, me gustaría felicitar el año 2026 a todos los oyentes de Tablero Global y a su presentadora, Marta Solano. Por cierto, no esperen elecciones este año. Feliz 2026.
Bueno, os habéis reído mucho. Gracias de verdad a nuestros jugadores de hoy. La partida no ha podido ser más interesante. Prometo explotaros más, que lo sepáis. Volveréis. Manuel Garzapolapallese, profesor de Relaciones Internacionales de la Camilo José Cela, gracias. Muchísimas gracias, Marta, un placer. Y lo mejor para este año, ya veréis cómo alguna noticia buena damos, tenemos que darla. Teniente General retirado, Rubén García Servet, experto en seguridad y defensa. Un placer, como siempre. Un placer, Marta. Esperanza. El futuro está en nuestras manos. Venga, que sí, ya veréis cómo sí. Bueno, gracias también a Borja López a los mandos técnicos, Juan Carlos López en la producción. Aquí lo dejamos, pero recuerden que nosotros volvemos la semana que viene con más Tablero Global. Claro que sí, adiós. Feliz año a todos.